El maestro y el discípulo. No es el mejor maestro quien sabe más, sino aquel que enseña mejor, decía Benjamin Franklin. Dejen de ser alumnos y conviértanse en buenos estudiantes que el Perú y el mundo nos necesita. Doctor Lino Benítez, ¿quién es el maestro para usted? El maestro es aquel que enseña e inspira confianza, despierta imaginación y siembra respeto y admiración en sus estudiantes. La palabra maestro es una palabra latina magistrum que significa el que enseña mejor. En inglés, master, que significa amo y señor del aprendizaje. Hoy ser maestro significa ser líder del aprendizaje, a ejemplo de Jesús, el gran maestro de los maestros. ¿Qué significa ser profesor? Ser profesor significa profetizar, predicar y anunciar conocimientos. Esta palabra viene de la palabra profeta, aquel que habla, anuncia y predica delante de la gente. ¿Y qué significa ser docente? Ser docente significa ser decente, es decir, una profesión decente de enseñar sin ninguna distinción de especialidades. El docente es aquel que enseña ser profesionista, ser experto y conocedor de la materia. Por la misma razón yo les digo, el Perú y el mundo necesitan maestros comprometidos con vocación y conocedores de su realidad para transformar la realidad. Dejemos de ser simples docentes, ser profes, seamos verdaderos maestros líderes del cambio. ¿Qué perfiles deben tener los verdaderos maestros del siglo XXI, doctor Lino Benítez? Los perfiles que deben tener los maestros del siglo XXI deben ser motivadores, carismáticos, comprometidos, conocedores de su especialidad, empáticos, innovadores, íntegros y líderes por excelencia. ¿Es cierto que los maestros son líderes? Así es, los maestros son los verdaderos líderes del aprendizaje que dejan huella, son los arquitectos que moldean las almas humanas. Los verdaderos maestros transforman e influyen positivamente las generaciones para el gran cambio. ¿Qué diferencia existe entre profesor, docente y el maestro doctor Lino Benítez? La diferencia es esta. El profesor significa profetizar, predicar, anunciar conocimientos. Esta palabra viene de la palabra profeta, aquel que habla, anuncia delante de la gente. El docente significa ser decente, ser creíble, es decir, una profesión decente de enseñar. El maestro es aquel que enseña, inspira confianza, despierta imaginación, respeto y admiración en sus estudiantes. Por lo tanto, más vale ser maestro que ser profesor y ser docente. ¿Y cuál es la diferencia que existe entre un alumno y un estudiante y por qué debemos dejar de ser alumnos? Yo les diré, el alumno viene de la palabra griega y palabra latina gramaticalmente, alum que significa luz, alumno que significa aquel que no tiene luz, aquel que no razona y no piensa. Desde aquí podríamos decir que el alumno está en el aula, pero no participa, no opina y pasa por desapercibido en la clase. Dejemos de ser alumnos. El estudiante viene de la palabra latina estudio, que significa del verbo estudiar, es decir, aquel que estudia. Del inglés, the student, que significa dedicarse con atención a realizar tareas, es decir, estar deseoso por algo, de algo, con mucha dedicación. Es participar activamente en la clase. Desde aquí les digo yo, más vale ser estudiante que ser un alumno, porque ser alumno es un insulto desde su origen etimológico. Excelente, doctor Lino Ruder Benítez Mesa. Dejemos de ser profesores y ser docentes. Seamos verdaderos maestros del cambio. Dejemos de ser alumnos y seamos verdaderos estudiantes y líderes del cambio.